ya puedes obtener tu vivienda sin necesidad de que seas derechohabiente del Infonavit o del Foviste. Además, si tú ya tienes un crédito del Infonavit, hay buenas noticias para ti. En este video te lo explico. Te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas más información de utilidad como esta. ¿Qué tal, visionarios? Y bienvenidos de nuevo a su canal. Yo soy Carolina Navarrete, soy contadora y doctora en Economía de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable. Soy asesora de proyectos y negocios con enfoque de desarrollo sustentable y tengo mi negocio de productos de belleza y bienestar natural, Carolina Hermosura Estudio. Una vivienda digna es fundamental para el desarrollo sustentable de los países y además es una manera de acceder o de aumentar los índices de calidad de vida de los países, de los estados, y también es una manera de disminuir la pobreza en un país. Es por esto que, bueno, la vivienda siempre es un tema importantísimo en cualquier país, en cualquier economía del mundo. Y es por esto que en la conferencia de prensa de este 8 de enero de 2025, bueno, ya se venía anunciando y se volvió a anunciar y a presentar avances en temas de vivienda social para este sexenio y en particular para este año 2025. La primera gran noticia que les digo, ya se venía comentando, ya se venía hablando respecto a la reforma al Infonavit, pero que ya se están presentando algunos avances, de algunos progresos de las metas que tiene el actual gobierno federal respecto a vivienda, es el primero que el año pasado, a finales del año pasado, se congelaron 2 millones de créditos del Infonavit. Van a querer congelar 4 millones de créditos, pero el año pasado ya se congelaron 2 millones de créditos. Nosotros le planteamos a la presidenta de la República y de inmediato nos instruyó que esto se resolviera. Entonces vamos a hablar del congelamiento de estos 4 millones de créditos que van a ser la solución a muchas familias que no pueden pagar estos créditos. Son impagables. La que sigue, por favor. ¿A qué se refiere esto? Que los créditos del Infonavit se habían vuelto impagables por las tasas altas de intereses. Y estos, incluso aunque tú siguieras pagando tu deuda, tu crédito Infonavit, la deuda disminuía en lo mínimo y por eso se congelaron. ¿Sí? De estos 2 millones de créditos que se congelaron, un poquito más de 500,000, exactamente 516,000 créditos, además se les bajó la tasa de interés. El resto también aparte de que se congelaron, van a tener otros beneficios, pero algunos de ellos va a ser importante que pasen directamente a las oficinas del Infonavit para darle seguimiento a su caso. Pero aquí el punto importante es que ya 2 millones de créditos que se habían otorgado del Infonavit han sido congelados y van por otros 2 millones de créditos más. Bueno, el 11 de noviembre del año pasado se congelaron el saldo y las mensualidades de 2 millones de créditos. Estos ya no siguen creciendo. A partir del 11 de noviembre se detuvieron 2 millones de créditos. La que sigue, por favor. Bueno, de esos 2 millones de créditos que ya no crecen desde el 11 de noviembre, a 516,000 se le otorgaron beneficios adicionales al congelamiento. Sí, no crecen, pero además se le hizo disminución de tasa, de monto de la mensualidad y descuento en saldos. Aquí puede ser un beneficio, puede ser 2 de 3, y incluso hay casos en 3 de 3 beneficios para 516,000 de los 2 millones que se congelaron el 11 de noviembre. De este millón, casi 1,5 millones restante, 750,000, la mitad, van a recibir los mismos beneficios que estos 516,000 en las próximas semanas, quizá mes y medio. Van a recibir los mismos beneficios.
disminución de interés, de mensualidad, de montos, de manera automática, igual que lo recibieron estos de acá. Y nos van a quedar poco más de 700,000 créditos que también van a recibir el apoyo, también van a recibir estos beneficios, pero que va a ser necesario que acudan a las delegaciones del Infonavit en los estados, a los centros de servicio, porque la complejidad del caso ya es mayor, ya están en procesos judiciales, dieron en carteras vencidas. Si tú tienes un crédito Infonavit, estate atento, pregunta en las oficinas, simplemente fíjate en tu recibo de pago, si estos si han disminuido. Se supone que si te congelaron a crédito e incluso si se te bajó a ti la tasa de interés, pues tus mensualidades deben de ya ser menores. Ajá. O si tú sacaste un crédito y quieres saber qué ha pasado o no has visto reflejado eso en tu descuento sobre nómina, pues ve y pregunta al Infonavit para que hagas ejercer tu derecho, para que le des un seguimiento a tu crédito. Ajá. Y otro punto importante, se había anunciado que el plan sexenal de construcción de viviendas, la meta es 1,000,000 de viviendas. 500,000 de esas viviendas van a ser construidas por el Infonavit y las otras 500,000 viviendas van a ser construidas por la CONAVI, la Comisión Nacional de Vivienda. Es más bien de la meta de 1,000,000 de viviendas nuevas, 500,000 a través del Infonavit para todas las personas derechohabientes y 500,000 a través de la Comisión Nacional de Vivienda para las personas y familias no derechohabientes y adicionalmente 1,000,000 de escrituras. Para este año 2025, la meta son 125,000 viviendas nuevas, 100,000 mejoramientos en la zona oriente, del Estado de México y 120,000 escrituras. ¿Esto qué significa? Que para las personas que no tienen Infonavit o que no están afiliadas al Foviste, que no son derechohabientes, van a poder tener acceso a una vivienda social a través del CONAVI, de la Comisión Nacional de Vivienda. Así es. Y es bien importante que tú sepas esto, que no nada más te dejes llevar por las malas noticias del gobierno, sino que también estés consciente de las buenas noticias para que saques el máximo provecho de estos nuevos programas del gobierno federal, para que tengas acceso a una vivienda digna. Pero aquí el punto es, bueno, ¿y cuándo o cómo puedes acceder a una vivienda de este tipo si tú no eres derechohabiente del Infonavit o del Foviste? Antes de continuar, si te gusta este contenido, te pido que me apoyes suscribiéndote a este canal. Bueno, ¿cómo puedes inscribirte a este programa? Según lo que informó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se va a comenzar con este programa a partir de este mes de febrero. Y para eso se va a pasar a través por las viviendas como un tipo censo, preguntando quién le gustaría incorporarse a este programa y sobre todo quién tiene necesidad de este programa, dándole preferencia a aquellas personas que ganan menos de 2 salarios mínimos. Vamos a iniciar ya en febrero la construcción de viviendas a través de la CONAVI, de la Comisión Nacional de Vivienda. ¿Cómo se inscriben a este programa? Lo estamos haciendo por censo, es decir, va la Secretaría de Bienestar con servidoras y servidores de la Nación a aquellos lugares de mayor necesidad de vivienda. Se toca casa por casa, se pregunta y se ofrece participar. Y también vamos a abrir un espacio para que en estos lugares, si no estuvieron en su vivienda cuando se hizo el censo, pues puedan inscribirse. Entonces, así se accede a la Comisión Nacional de Vivienda, las viviendas que va a construir la CONAVI, y son para los no derechohabientes. Y estamos buscando a las personas que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, a las personas de mayor
necesidad. Bueno, ese es CONAVI. Inicia en febrero, ya tenemos los predios, estamos en la parte de los permisos para poder iniciar la construcción. Entonces, estate bien atento para cuando pasen los servidores de la nación por tu casa para que te registres en ese censo y puedas participar de este programa. ¿Sí? También hay otro punto importante. Todo esto viene en la reforma al Infonavit, que en los próximos días se va a, ya está aprobada, pero ya como la versión definitiva para después publicarla en el Diario Oficial de la Federación y que ahí se establezca cuando entre en vigor, aunque ya hay algunos avances como los que te estoy comentando en tema de vivienda, pero pues aún todavía hay más beneficios que se van a obtener por esta reforma del Infonavit y algunas otras cosas que quedan en entreduda y que supongo que en estos días se van a estar discutiendo. Incluso si quieres ver esos beneficios y las controversias alrededor de esta reforma del Infonavit, te invito a que veas este video. En mi video al respecto te va a salir aquí en la pantalla una liga o puedes ir directamente a mi canal de YouTube para que busques ahí lo referente a la reforma del Infonavit y que estés bien informado. Las razones por las que surgió esta reforma es por todos los actos de corrupción y para poder continuar con todos estos planes de construir 1 millón de viviendas, 500,000 que les tocan al Infonavit y 500,000 a la CONAVI, pues se trata de que el Infonavit, entre lo que se pretende reformar es que sea un constructor de vivienda. Para eso es necesario que se apruebe esta reforma. Pero en cuanto a los casos de corrupción que se descubrieron en el Infonavit, pues justamente la presidenta informó este pasado 8 de enero en la conferencia de prensa de las mañanas que se están poniendo las denuncias penales correspondientes. Qué bueno. Ayer le di instrucciones al director del Infonavit que se pusiera de acuerdo con la consejera jurídica porque estamos presentando denuncias penales a la Fiscalía General de la República. Qué bueno, ojalá que los metan a la cárcel. Y bueno, entonces también hay que estar atentos a cuando se publique esta reforma y sobre todo de todos los beneficios, de todas las cosas que hay alrededor de esta reforma, pues para sacar al máximo provecho los beneficios que podamos encontrar nosotros como ciudadanos de esa reforma. Claro, también como lo comenté en ese video, hay algunas cosas que están ahí como que en controversiales, ¿no? Como la forma en la cómo se va a estructurar en el Infonavit y en cómo se revisará y se supervisará. Hay que darle seguimiento, hay que darle solución, pero por lo pronto esos son los beneficios y estos son los avances que ha tenido. Oye, pero tú que me estás viendo, ¿tú ya viste reflejado en tu recibo de nómina una disminución de las mensualidades? ¿Tienes algún crédito que ya te hayan informado que se congeló? Díganmelo saber ahí en los comentarios. También quiero comentarles que si tú quieres o necesitas ayuda con tu proyecto de pensión, puedes contactarme para una asesoría totalmente personalizada. De hecho, déjame decirte que dentro de los programas de este nuevo gobierno es que tú puedes obtener acceso a la seguridad social para ti y para tu familia, incluso aunque tú no tengas patrón, aunque seas tú un trabajador independiente. Y esto incluye también el que tengas acceso a una pensión a la hora de que llegue tu edad de retiro. Esto aunque tú no tengas un patrón, aunque trabajes de manera independiente. Incluso también con las reformas que se hicieron, que se han hecho a la ley del Seguro Social. Si tú eres millennial, si tú eres de la ley 97 y que se había dicho mucho que ya no había pensiones para las personas más jóvenes a partir de los millennials para acá, déjame decirte que ya hay posibilidades de que te retires con una pensión digna, porque también se cambió la ley. Incluso también tengo un video al respecto, aquí te aparecen en la pantalla o búscalo directamente en mi canal, la liga al
acceso. Por otro lado, si tú quieres una asesoría para tu proyecto social o tu proyecto de negocio, quieres darle un enfoque de desarrollo sustentable o quieres escribir tu tesis en estos temas y estás atorado, contáctame para una asesoría totalmente personalizada, de acuerdo a tus necesidades, para darte un acompañamiento y que puedas lograr ese proyecto, esa tesis, para hacer mejoras en tu negocio, siempre con un enfoque de desarrollo sustentable. Pues todo esto te lo he dicho porque conocimiento bien, resultados bien. Muchas gracias, espero haberte aportado. Recuerda suscribirte y compartir este video para quien lo necesite y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.